Bienvenidos a mi nuevo vídeo. Lo he titulado Tutorial de la lógica de Aristóteles. Está claro que Aristóteles fue uno de los grandes creadores de la lógica antigua. Es un filósofo esencial en la historia de la filosofía y en el pensamiento occidental. Nació en Estagira, en Macedonia, en el 384 a.C. y murió en el 322 antes de nuestra era. No cabe duda que aunque la dialéctica de Platón constituye un importante precedente, el que estructuró la lógica de una forma bastante minuciosa, bastante precisa y de manera extensa fue precisamente el discípulo de Platón, Aristóteles. Además, conviene resaltar que el término lógica aparece también posteriormente en los escritos de los filósofos estoicos, que era una escuela helenística, por ejemplo, las obras de Crisipo y de otros lógicos estoicos. Fundamentalmente el más importante es Crisipo. El término órganon, con el que designa el propio Aristóteles sus tratados lógicos, significa instrumento. Es un instrumento, la lógica, del conocimiento, del conocer científico, y también Aristóteles pensaba que la lógica había que entenderla no tanto como ciencia, sino como una introducción o propedéutica a la ciencia. En cuanto a los tratados que componen el órganon, el primero de estos escritos lógicos es las categorías, y en él se estudian los términos que entran en la proposición. También escribió otro tratado lógico dentro del órgano, que es Tópicos, sobre la interpretación, sobre las refutaciones sofísticas, analíticos primeros y analíticos segundos. Estos tratados analíticos son los más importantes de todos y probablemente son los tratados que escribió en la parte tardía de su vida, en la parte más bien última de su vida. Tratan sobre la demostración y las condiciones para que una demostración sea verdaderamente científica. En este sentido, la lógica de Aristóteles se preocupa o se ocupa de las cuestiones relacionadas con la realidad. Para Aristóteles no hay ciencia sino de lo universal y necesario. Según Aristóteles, además, la función de la lógica es mostrar cómo en la ciencia se resuelven los problemas de la relación entre lo uno y lo múltiple, o entre lo universal y lo particular. Estos temas habían sido ya tratados y expuestos y analizados en las obras de Platón, en los diálogos de Platón. También Sócrates había comentado este tipo de cuestiones y analizado estos asuntos, pero el primero que lo sistematiza en sus tratados lógicos es precisamente Aristóteles. De hecho, la lógica aristotélica fue muy estudiada, muy analizada, muy leída durante toda la Edad Media, como es sabido. Ciertamente Aristóteles planteó, por ejemplo, el silogismo. El silogismo para Aristóteles es una estructura formal que permite realizar la conexión de lo universal y lo particular. Y Aristóteles define el silogismo como, y ahora cito palabras del propio Aristóteles, un discurso en el que una vez concedidas ciertas cosas se siguen o concluyen necesariamente otras distintas. Esta explicación de lo que es el silogismo de Aristóteles está en Analíticos primeros. Por tanto, está claro que el silogismo expresa una relación de inclusión, cómo lo particular se subsume o se incluye en lo universal. Así, en Aristóteles se puede decir que la lógica del silogismo sustituye a la dialéctica platónica. Pero está claro que, según Aristóteles, no todo silogismo produce o crea un conocimiento científico, sino únicamente aquel que se apoya en premisas que son, como también escribe Aristóteles en Analíticos, premisas verdaderas, primarias, inmediatas y mejor conocidas que la conclusión y anteriores a ellas, y causas de la conclusión. Parece, por tanto, bastante obvio y claro que la lógica aristotélica no es propiamente una lógica estrictamente formal, como por ejemplo la lógica matemática de Russell, por ejemplo, de principios del siglo XX. Es una lógica, la lógica de Aristóteles, que hace referencia permanente a la realidad, cuya estructura pretende reflejar. En este sentido, también se puede afirmar que Aristóteles se ocupa de establecer la relación entre las proposiciones universales y las particulares. Estas relaciones se pueden expresar de esta manera. Está, por ejemplo, el universal afirmativo, todo hombre es blanco. Diríamos el particular afirmativo, algún hombre es blanco. El universal negativo, ningún hombre es blanco. Y el particular negativo, algún hombre no es blanco. Está claro que también para Aristóteles
El propósito inmediato de su lógica es por completo metodológico, es buscar procedimientos de investigación científica válidos, correctos, por deducción, de una manera correcta, y también se propone mostrar el camino a través del cual puede alcanzarse el conocimiento científico. En este sentido, en la lógica se instruye, según Aristóteles, sobre el arte de investigar, conocer y probar científicamente. Está claro que lo que fue la matemática para la academia de Platón, lo fue la lógica para el Liceo, esta especie de universidad que creó Aristóteles, como una especie de universidad científica, diríamos, en Atenas. La lógica aristotélica, por tanto, también conviene decir que trata de la cuestión ontológica de la verdad, y es por tanto una lógica epistemológica o una lógica del conocimiento, o relacionada con la teoría del conocimiento. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.